nosotros venimos en unos espacios hablando de ansiedad, estuvimos hablando de la triada trágica, que fue todo eso cuando estuvimos viendo los arquetipos, ¿sí? Em, estuvimos viendo todo el tema autosaboteadores, que fue el último, y son como características que de el estado emocional, ¿sí? Y de nuestra salud mental en diferentes ámbitos de la vida. Y hoy vamos a hablar del estrés, ¿de acuerdo? Para hablar del estrés, hay diversas formas de verlo. Por ejemplo, está muy vinculado a los temas que hemos venido viendo, a los temas de ansiedad, a los temas de depresión emocional. Y hoy, pues, en este espacio muy cortico de 30 minutos, nos vamos a profundizar sobre lo que es el estrés y, y como un esbozo de cómo nosotros podemos hacer para que ese estrés sea saludable para la vida de ustedes. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver temas sobre el estrés y quiero empezar con una pregunta muy sencilla que aquí Laura nos va a ayudar en el chat. Y quiero que piensen qué tan perjudicial es el estrés para ti hoy en día. Entonces, ahí en el chat pueden contestar. Y para los que vean el video después, reflexionar un poco si el estrés hoy en día no es perjudicial, o sea, es nulo o es perjudicial moderadamente, o tienes un tema significativo a nivel físico y emocional a través del estrés, o catastrófico. O sea, mejor dicho, ese estrés me tiene jodido. Entonces, vamos 9 respuestas. Estamos 16. Entremos al chat y contestemos ahí. ¿Qué tan perjudicial es el estrés para ti? Nulo, moderado, significativo, catastrófico. Hasta el momento vamos como empatados. Entre moderado y significativo. Jennifer coloca significativo. Muy bien, Jen, gracias. Listo. Entonces podemos ver. Alguien votó nulo. Bien. O sea, el estrés no tiene una incidencia de salud en sí. 6 moderado. Entonces hay efectos de salud en el estrés significativo. O sea, ya empezamos a tener consecuencias del estrés. Por ejemplo, ¿qué consecuencias podemos tener del estrés? Una persona con tensión emocional constante, por ejemplo, es muy susceptible a las infecciones, a las virosis. Entonces, normalmente vamos a ver a una persona que está constantemente estresada, que habitualmente tiene gripa, le da infecciones respiratorias. Hay diferentes formas en que el estrés se visualiza físicamente. Por ejemplo, todas las emociones no resueltas, todo lo que sentimos que no resuelto y empieza a ser una carga emocional para nuestra vida, se va a reflejar en el lugar del cuerpo más sensible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que cuando tienen mucha tensión emocional, no solo estoy hablando del estrés, entonces vienen los dolores del colon, viene la inflamación abdominal, viene como esos malestares estomacales, muy vinculado a problemas, a temas que no ha podido digerir, que no ha podido resolver. La hiperreflexión, que es esa rumiación constante de pensamientos, piense. Puede traer dolores de cabeza, jaquecas, vértigo. Entonces, y esos son solo algunos de las consecuencias físicas de las tensiones emocionales. Entonces,
aquí quiero que repasemos un poco qué es el estrés. No sé si alguien quiere escribir por ahí o qué entiende por estrés. Pero piensen un poco, oye, para mí, ¿qué es el estrés? Entonces, hay muchas formas de vincular el estrés. Normalmente nosotros lo asociamos a Uno, dos, uno, temporadas. dos. Ya te escuchamos, Javi. Sí. Qué pena, Andrés. Muchachos, no, les decía que buenos días para todos. Y pues bueno, respondiendo a esa pregunta, Andrés, yo diría que el estrés es aquella actividad que realizamos, tanto personal o laboral, que nos causa incomodidad o, podríamos decirlo, o un mal funcionamiento en nuestro sistema neurológico que nos impide poder cumplir dichas actividades. Y gracias, Javi. Me gusta Sí. mucho la definición de Javier de incomodidad. ¿Sí? Y voy a tomarte esa frase, ¿m? Porque el estrés en sí es un desequilibrio, ¿m? Y el desequilibrio incomoda. Entonces, a veces lo colocamos con exceso de trabajo, ¿no? Tengo exceso de trabajo, estoy muy estresado. ¿Qué quiere decir eso? Tú vienes en un equilibrio y de un momento viene un exceso de trabajo que te saca de ese equilibrio. Pero, por ejemplo, tienes 2 periodos de vacaciones acumulados, ¿sí? Y sales un mes de vacaciones. Y a los 15, y a los 15 días, ¿sí? Esa inactividad te genera estrés. ¿Por qué? Porque te está sacando de ese equilibrio. Es ese desequilibrio. Entonces, por acá nos escribe Jen. Una reacción frente a estímulos que generan presión, tensión y se pueden manifestar físicamente o de forma emocional e incluso mental. Uy, Jen. Muy bien. Laura, sensación que genera cuando las cosas me sobrepasan, no sé cómo encargarme de ellas. Uy, esto es estresante. Y Karen, el estrés es una emoción del ser humano que se puede reflejar en cualquier parte del cuerpo, dolores musculares, dolor de cabeza, tristeza. Entonces, como lo decía Javi, ese desequilibrio, y ahorita vamos a tocar un poco de lo que dice Karen, que tiene que ver con todo ese mundo emocional. Entonces, acá lo colocamos un poco más neurológico. Entonces, ¿qué es el estrés? Es una reacción de nuestro cuerpo, ¿m? El cual reacciona, ¿m? A diferentes estímulos o a diferentes pensamientos que nos activan de una manera, ¿m? Y que nos demanda corporalmente algo. Entonces, el estrés tiene una función, y aquí voy a tomar lo que dice Karen. ¿M? Las emociones o lo que sentimos no son buenos ni malos. Tienen un porqué y tienen una razón. Lo que sentimos es la energía de nuestro cuerpo, es el combustible. Entonces, vamos a definir muy bien qué es el estrés para mirar cómo hacemos que el estrés no cause problemas en el sistema nervioso central, como migrañas, como problemas de colon, como problemas estomacales, como dolor de espalda, dolor de cuello, que sé que cada uno, de acuerdo a la región del cuerpo que sea más sensible, ha manifestado físicamente el estrés o su proceso de tensión emocional. Entonces, el estrés es una parte de un conjunto de emociones, podemos decir sentimiento, emoción. La emoción es algo que surge en los neurotransmisores, es muy volátil, es en tiempo muy corto. Por ejemplo, la alegría. Te ríes, jajajaja, ahí hay un tema corto, estás triste, hay manifestación, lloras. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de sentimientos, hablamos de construcciones, ¿m? Que son más largas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el amor. Vamos aquí, definición del amor. Pero em, piensen bueno, pensemos en nuestros hijos para los que tenemos hijos o sobrinos, ¿sí? Y podemos decir, amamos a nuestros hijos. ¿M? Pero en ese amor hemos sentido enfado, hemos sentido asco, hemos sentido alegría, hemos sentido sorpresa, hemos sentido miedo. ¿Sí? Cuando hablamos de sentimientos es una construcción. Y a la final el estrés viene de una construcción también del ser humano, que genera una cantidad de
emociones, pero también tiene unas reacciones corporales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estrés es una emoción que nos ayuda a responder a un evento aversivo. Hay algo que me genera el desequilibrio y mi cuerpo se prepara, ¿sí? Para afrontarlo. Entonces, tengamos en cuenta que en el ciclo de evolución del hombre, realmente el hombre moderno es una breve historia de toda nuestra evolución. Entonces, cuando hay una respuesta al estrés, es porque teníamos que ir a cazar y podríamos ser cazados también. Íbamos a conseguir presas, pero también podríamos ser fácilmente la presa. Entonces, el estrés nos ayudaba a activarnos. Entonces, el corazón late más rápido. ¿Por qué necesita latir más rápido? Porque necesita llevar más oxigenación a los músculos para ataque o huida. Tus vasos sanguíneos se contraen. Entonces, están dilatados y llega un momento que se contrae, ese vasoconstruyen, de manera que la sangre empiece a fluir más rápido dentro de nuestro cuerpo. Tus sentidos se agudizan y esto pasa por una hormona que se llama cortisol, que eso nos daría para unas 5 charlas más y hablar del cortisol. Pero lo que hace el estrés es agudizas tu visión, o sea, para estar más fijo en qué te puede atacar en medio del bosque. Y ahorita vamos a encontrar por qué es que el estrés puede llegar a ser un problema. Agudiza tus oídos, ¿sí? Tu tacto, agudiza tus sentidos, ¿sí? Activa regiones del cerebro para estar muy atento a lo que pueda estar pasando. Tu respiración se acelera porque necesitas más oxígeno para llevar al cuerpo. Se dilatan los poros de tu piel, empieza todo el tema de sudoración y la fuerza muscular se incrementa. Miren, algo del cortisol. Piensen en alguien que no sea muy fitness. Casi todos ustedes son muy jóvenes, entonces no les va a pasar, pero los que ya tenemos más de 40, no sé, yo, y que no hacemos ejercicio, pues si corremos 1 o 2 cuadras nos es muy difícil. Al par de cuadras estamos asfixiados. Pero piensen qué pasa si atrás me está siguiendo, ¿sí? Un delincuente, ¿sí? Un ladrón con un cuchillo. Puedo correr 5, 6, 7 cuadras. ¿Han visto en noticias madres que son capaces de levantar un auto, que son capaces de arrancar una puerta para ayudar a su hijo? Entonces, el cortisol lo que hace es exacerbar la fuerza que tenemos, las capacidades musculares en un momento específico para ayudarnos a responder a ese estímulo aversivo. Y aquí empieza uno de los problemas más graves del estrés. Es que hoy no estamos en la selva. Hoy no necesitamos esa explosión corporal. Imagínense solo por un segundo qué pasa con su cuerpo si yo constantemente estoy con todo esto. Por un parcial, por un trabajo, por un informe que tengo que pasar. Si constantemente estoy estresado en mi sitio de trabajo, que es una silla frente a un computador. Entonces, por eso, una de las razones por qué baja el sistema inmunológico en las personas con el estrés es porque constantemente están generando todas estas respuestas fisiológicas en su cuerpo, ¿sí? Al punto que se desgasta. Porque el cuerpo no puede responder al 100% todo momento, se desgasta. Y cuando se desgasta, pues dejan la entrada, ¿sí? A enfermedades, dejan la entrada a virosis, dejan la entrada a estos procesos. ¿Por ahí escuchó a alguien? Ok, no. Entonces, quiero que tengan muy presente esa respuesta fisiológica. Y acá viene una de las investigaciones. Voy a hablar de 2 investigaciones, una de la Universidad de Harvard, y en la Universidad de Harvard, al final les voy a dejar acá los enlaces para que los que quieren chismosear un poco más de estas investigaciones lo vean. Entonces, está la investigación más larga que tiene Harvard, es una investigación que creo que está desde 1935, y en esa investigación
cogieron unos adolescentes, un centenar de adolescentes, y cada año les hacen exámenes médicos, exámenes psicológicos, los entrevistan, entrevistan a sus hermanos, a sus padres, cuando crecieron, a sus novias, a su pareja, a sus hijos, a sus nietos, porque no ha terminado esa investigación. Cosas muy, muy importantes que encontraron allí es que, por ejemplo, que las personas, y esto pues no va a ser nada, que tenían altos niveles de estrés, pues tenían mayor probabilidad o mayor tasa de mortalidad. O sea, si estás muy estresado, te mueres más rápido. Sencillo. A los que tenían menos estrés. Más sin embargo, ¿sí? Desde otro grupo que estaba allí, tomaron 3 grupos. Entonces tomaron un grupo de personas con altos niveles de estrés. Tomaron un grupo con personas con muy, muy bajos niveles de estrés. ¿Se acuerdan de la pregunta inicial? Entonces cogieron a los que decían nulo. Todos los que decían nulo, ese es un grupo. Todos los que dijeron significativo y catastrófico, otro grupo. ¿Mm? Y cogieron otro grupo que también decía significativo catastrófico, pero empezaron a hacer una neuroeducación o una educación emocional. Y resulta que después de los años, ¿qué evidenciaron? Obvio, las personas que tenían altos niveles de estrés se seguían muriendo más rápido que los que no, pero incluso la baja de la tasa de mortalidad y de enfermedad era mucho menor en aquellos que aunque tenían altos niveles de estrés, pero tenían un manejo emocional del estrés. Y esto lo explican muy sencillo con esto. Ese círculo rojo que ustedes ven, imagínense que es una vena vasoconstruida. ¿Mm? E imagínense que esta es una vena dilatada. Entonces, cuando yo me estreso, el cortisol hace que estos vasos sanguíneos se contraigan para que la sangre fluya aún más rápido. Pero como se contraen con el estrés, uno de los temas es todo el desgaste cardiovascular. Porque estar constantemente mi cuerpo al 100 va generando desgaste. Entonces, por eso uno de los problemas y una de las causales de muerte natural más alta es ataque al corazón en personas de 50 años. Y es por esta causa, pero encontraron algo muy esencial, es que había ese grupo de personas que aunque tenían alto nivel de estrés, tenían mejor salud que los que no se estresaban. Y era algo y era algo que cambiaba lo que nosotros concebíamos como estrés. Entonces resulta que cuando yo concibo al estrés como una reacción fisiológica natural de mi cuerpo para ayudarme a responder al desafío, al reto que tengo adelante, produzco serotoninas. Y la serotonina hacía que todo lo que ustedes vieron de las reacciones fisiológicas del estrés, por aquí, todas estas, sin que los vasos sanguíneos se contraen. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tenías todas las ventajas de tener tu cuerpo muy sintonizado al reto que estabas llevando, pero sin vasoconstrucción de tus venas, ¿sí? De los vasos sanguíneos. Y eso, primero, pues previene el desgaste cardiovascular y segundo, la misma serotonina te ayudaba a reparar las células cardíacas. Entonces, wow, después de esta investigación prácticamente te están diciendo que de acuerdo a lo que tú pienses de lo que significa el estrés en tu vida, el estrés es saludable o no para ti. Estoy diciendo, no es tan sencillo como simplemente pensarlo, es un entrenamiento.
Más sin embargo, cuando yo entiendo que el estrés no me enferma, que el estrés no me daña, sino que lo que yo siento prepara y mi cuerpo me prepara para el desafío que tengo adelante, el informe, el parcial, la presentación, ¿sí? Ese código que no se quiere dejar encontrar, y entiendo que lo que mi cuerpo está respondiendo es para ayudarme a hacerlo, y eso lo voy entrenando en mi vida. Temas como ese, pues me ayuda a que mi salud mejore. Entonces, no necesariamente el estrés tiene que enfermarte. Adicionalmente, recordemos que los vasos sanguíneos no se vasoconstruyen, pero sigue la sangre circulando y llevando oxígeno incluso al cerebro. Cuando yo tengo una disposición diferente frente al reto del desafío que tengo al frente, esa disposición va a generar que esa sobreenergía que está llevando por el estrés, por ejemplo, se vaya a los lugares que necesito para responder. Si es una inteligencia más visual, si es una inteligencia más kinestésica, si es una inteligencia más analítica, más lingüística. Y eso son parte de cómo nosotros llevamos el estrés en la vida. Y esa es una de las preguntas que les quiero dejar en este espacio, en estos últimos 7 minutos que nos quedan. ¿Cómo están llevando el estrés en su vida? Para ustedes, ¿qué significa estresarse? Para aquel que contestó catastrófico, para aquellos que contestaron significativo. ¿Cómo podemos ir entrenando y entender que mi cuerpo me responde de acuerdo a lo que necesito? Entre más rechazo un pensamiento, entre más rechazo algo, más fuerte se hace. Y es como nosotros hacemos esos procesos. Entonces encontramos el distrés o el estrés, por decirlo así, positivo. Entonces, bueno, el distrés es el estrés negativo, perdóneme. Entonces, hay exceso de esfuerzo, hay pérdida de energía, hay mucha pérdida de energía, ¿sí? Hay desgaste del sistema cardiovascular, se desgasta el sistema inmune porque está al 100. Por ejemplo, yo me corto y genero estrés, genero, se me fue, genero dopamina, genero cortisol, genero varios. ¿Para qué? Para que mi sistema se estrese, circule más rápido y las células blancas lleguen ahí. El dolor es parte de una alarma. Pero si yo estoy estresado y no sé por qué, pues mis células blancas, mis plaquetas y todo mi sistema está supremamente full y no hay nada que atender. Por eso hay desgaste del sistema inmune. Mis tensiones emocionales me llevan al límite, no tengo creatividad, me limita mi capacidad de dar respuesta cognitiva. Y esa rumiación de pensamientos me llevan a tener estados de ansiedad porque me llevan al pasado o al futuro y no me dejan estar en el presente donde necesito responder. Eustrés o estrés positivo, entonces tengo una activación por la oxitocina. La oxitocina, igual que la serotonina, también ayuda a que los vasos sanguíneos estén dilatados. Restaura las células cardíacas, tienes un incremento de vitalidad y energía. ¿Sí? Para responder a ese momento. Y unamos esto con ansiedad. Si yo estoy generando estrés por algo que pasó, por algo que va a pasar, no está mi mente en el momento. Y eso me va a generar un desgaste innecesario. Por eso debo estar centrado en el aquí y en el ahora, que es vital. Y por eso tienes un incremento de vitalidad y energía, porque tu energía está focalizada en lo que necesitas en el presente. Entonces, emocionalmente estás más alegre, con más valentía. Recuerden, al ser humano le encanta cumplir. Y si tu cuerpo te está ayudando a tener ese cumplimiento, mucho mejor. Y mejoras la conexión neuronal con los procesos mentales porque tu cerebro y tus sentidos están más atentos, pero también están más enfocados en lo que realmente importa y no en sentir miedo o frustración por algo que no es o no está, sino que estoy activo en el momento en lo que necesito. Dale, voy a terminar estas 6 pautas para que nosotros podamos ir entrenando nuestra emoción, nuestra emocionalidad,
para que esté a favor y nos potencie a nosotros como seres humanos. Esto nos ya hemos hablado en otros espacios del sistema de activación reticular angular, Sara, y es en qué estás enfocado. Y yo cómo puedo hacer para enfocarme en el aquí y en el ahora, en el desafío que tengo enfrente, en la tarea que tengo enfrente, en el compartir que tengo enfrente, en la actividad que estoy haciendo, sea entretenimiento, sea romance, sea trabajo, sea oficio, no sé. ¿En dónde están enfocados tus sentidos? Y debemos hacer una activación en el presente, pero les voy a regalar estas dos palabras, y es parte del optimismo. Les pido ser optimistas, pero optimistas no falsos optimistas de mirar hacia el futuro, sino optimistas el que hace hoy, aquí y ahora, y toma sus desafíos con coraje y valentía. Lo puedo hacer, lo voy a hacer, me voy a lanzar. Hágale. Necesitamos una actitud positiva. Necesitamos identificar qué ideas o qué pensamientos son irracionales, o sea, no tienen sentido, te hacen sufrir, o limitantes que te hacen sufrir, te llevan al pasado, te llevan al futuro y te desconcentran de lo que tienes ahora, de tu vida, del aquí, del presente, lo único que existe. Importantísimo, y esto lo repito mucho, hagan cierres, hagan breves homenajes a su vida. Si no cerramos y tenemos cosas abiertas, no he visto mucho en el mundo laboral y en varios Massivers, y es que tenemos muchas cosas que hacer. Para, por ejemplo, con Laura y con Jess, pero sobre todo con Laura, ve que cuando termino algo y cierro algo, yo bailo así un poquito. Eso que le hice a mi cerebro, cerré, terminé, lo hice, lo logré y me voy a la siguiente tarea. Si yo no hago cierres y yo no le enseño a mi cerebro a hacer pequeñas celebraciones como ustedes quieran, van y se toman un vaso de agua, van y bailan, van y gritan, van y cantan, su vida se vuelve una rutina, se vuelve monótona y eso aburre al cerebro y eso genera mucho estrés. Necesitamos hacer cierres breves, no cada 30 días, no cada 60 días, no cuando alcance esto, ¿no? Tarea sencilla, cerrada, tarea que ustedes celebran. Regulación fisiológica, respiren. La mejor forma para centrarse aquí y en el ahora es respirar profundo y tratar de centrar todos tus sentidos en sentir tu respiración. De eso hablaremos más adelante y más a profundidad de cómo hacerlo. Y hay algo que habla Tal Ben-Shahar es un psicólogo del optimismo, de la psicología positiva, fue docente en Harvard, es un psicólogo que he seguido y me gusta mucho sus postulados, y él habla de islas de cordura. ¿Y por qué habla de islas de cordura? Porque el Homo sapiens sapiens de hoy, esta especie humana hoy en día, como en ningún momento de la historia, solo cognitivamente está pensando constantemente en proyección, en futuros, en escenarios, en pasados, en históricos, en estadísticas. O sea, cognitivamente estamos en una locura constante. Y no solo eso, el entretenimiento se volvió una sobreestimulación. Los videos, el anime, las películas, el deporte, nos exigen tanto. Tienes que hacer ejercicios, tienes que formarte, tienes que educarte, tienes que tener, debes absolutamente en todo ser los mejores. Y eso genera muchas tensiones emocionales. Tal vez Ben-Shahar nos dice, tengan islas de cordura. Breves espacios para sosegarte, breves espacios, 1 o 2 minutos al día en que respiras y te quedas ahí. En que ya no más, no pagas, no estás en ese corre, en ese brutal carrera que tenemos todos los días porque tenemos que ser los mejores en absolutamente todo. Familia, gatos, trabajo, fitness, ¿sí? Entretenimiento, todos estamos al full. Tenemos que tener islas de cordura pequeñas en el día donde nos detenemos, donde todo es más despacio, donde solo estamos ahí nosotros, 1 o 2 minutos dedicados a ti, 1 o 2 minutos cuando te bañas. Voy a darles un ejemplo
pequeño. Si simplemente entramos al baño, nos duchamos, nos enjabonamos y salimos, hey, no estoy hablando que se demoren 3 horas en el baño. Sientan el agua caer en ustedes. Consientan su piel mientras se enjabonan, sientan bañarse, eso es una isla de cordura. Alimentarse, a veces no comemos rapidísimo, comemos mientras estamos trabajando, no le damos tiempo. Dejen un día y almuerzan sintiendo el sabor de la comida y dedicándose ese espacio a ustedes. Esas son las islas de cordura. Me pasé 2 minutos, les mando un abrazo enorme, feliz miércoles para todos y recuerden llenarme la encuesta de satisfacción que les dejó Laurita. Entonces, les vuelvo a dejar esta pregunta. ¿Qué pasaría si a partir de este momento empezaras a elegir coherentemente con el tipo de persona que quieres ser? Un abrazo. Gracias, Andresito. Feliz día a todos.